Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más con ustedes allí entrando a sus hogares para que conversemos de salud, salud con la familia quitemos, pues despojemos de mitos y llevemos y produzcamos verdades sobre el concepto que es la medicina. Y como siempre invitamos a alguna persona experta en materias que sean de interés y una materia de interés que yo creo hoy diríamos que es bastante importante, es algo que se refiere al duelo, a la pérdida, a ese proceso que significa cuando se muere un ser querido o cuando se le pierde algún objeto muy apreciado por usted, muere una mascota, o sea, tantas cosas que pueden representar lo que es el duelo. Por eso se invitó hoy al licenciado Wilfredo Senior, que ya ustedes lo conocen, que nos ha acompañado en algunas otras oportunidades. Él es licenciado en Educación Física, graduado summa cum laude en la Universidad Francisco de Miranda. Él ha hecho diplomados en esta parte de psicología, porque todo el que trabaja con público y con estudiantes tiene que saber forzosamente de psicología. Entonces, bienvenido Wilfredo a tu casa, Falconía, el duelo, ¿no? Complacido de nuevamente estar en tu programa para orientar lo que se refiere a temas tan actuales como son este proceso de los duelos, que no es más que una adaptación emocional a algo que se perdió, pues. Como tú mencionaste, muerte de familiares, separaciones bruscas, pérdida de cualquier objeto que tenga un buen valor o una querencia. Entonces causa ese proceso que desadapta la emocionalidad de las personas y tiene que haber ese proceso bien importante de pasar por esa fase. Sí, Wilfredo, y tengo entendido que eso tiene una serie de fases o procesos. El otro día, o sea, de acuerdo a lo que me estás conversando, tal parece que la tristeza es un elemento emocional inherente al duelo, la tristeza, ¿no? Y dijimos el otro día que el mal manejo de las tristezas, entonces, es la depresión. ¿Cómo se separa eso, se deslinda, o un duelo te puede llevar a tristeza, depresión? Sí. Dependiendo de lo reciente, se va pasando por diferentes fases. Okay. Elizabeth Cross fue una de las que más, una psicóloga que más estudió este tipo de cosas, donde ella discrimina las fases que se van produciendo, que primero es la negación. No hay una parte de rabia, si uno dice, sí, si no hubiese sido por mí. Después de la negación viene el enfado. Sí. Pude hacer algo más, no lo hice, me siento como culpable, y viene ese proceso de rabia, de duro, y después pasa a otro. No tiene que estar entrelazados uno con el otro, pueden ser de uno pasas al otro y regresa otra vez. Claro. Después viene esa tristeza, ¿verdad?, que puede causar algún tipo de depresión, que no sean profundas, lógicamente, que no pasen a ser patológicas. Después viene la negociación. ¿Negocias con quién? Contigo mismo, con el entorno. Mira, te facilitaron, te proporcionaron el duelo, te dijeron que era importante que lo vivieras, porque si no te desahogas, puedes pasar a un duelo ya patológico, que causa enfermedades. Si eso sigue el tiempo, siguen 6 meses, sigue un año, y la gente sigue en duelo y no quiere salir de eso. Entonces no socializa, no quiere salir, sigue con el enfado, sigue con la tristeza, y puede causar eso que tú... ¿Cómo se deslinda? Viviéndolo, precisamente. Viviéndolo. Sufriéndolo, porque es un sufrimiento. Y es la adaptación al cambio emocional que te produjo esa pérdida. Sí, porque yo he visto, por ejemplo, los hombres no lloran, o ¿por qué vas a llorar? O dime si es un niño, porque yo me imagino que un niño sufre de duelo,
si se le mueren sus padres, un accidente de tránsito, de golpe, desaparecen sus padres, y dependiendo de la edad, no estoy muy seguro que convenga ver a sus padres fallecidos, pero eso es interesante, cómo se manejaría, por ejemplo, la desaparición brusca de los padres, el momento del funeral, un niño de 8, 9, 10, 12 años, ¿cómo se hace? En el niño es distinto, doctor, porque el niño tiene un proceso del pensamiento que empieza a ser lógico a partir de los 6 años. Antes es abstracto, no es una realidad como tal. A partir de 6, por eso es que la escolaridad en todos los países empiezan después de 6 años. Entonces viene, ya si son 9 o 10, él es capaz de visualizar ya en su proceso del pensamiento que fue una pérdida y también pueden caer también en ese duelo. Se está viendo mucho en estas épocas actuales donde hay muchos abuelos que se han quedado con los niños. Entonces, lógicamente, un abuelo tiene un periodo más corto de vida que le queda y se producen muchas muertes de abuelos. Eso causa bien notorio ese proceso de duelo en niños entre 10, 11 y 12 años. Y claro, yo me imagino, ¿no? Porque además de que está ausente sus padres. Allí viene. Entonces se queda con alguien que lo quiere, que se responsabiliza de él, que siente que lo atiende y de repente también desaparece. Y de repente. Y son dos pérdidas. Y como el abuelo, por lo general, ya crió hijos, es más... Es consentidor. Es consentidor, es querendón. Y se hace querer muchísimo más que incluso que a los padres, que por su inherencia en educar, son un poco más fuertes, lógico que tiene que ser porque están educando. Entonces el abuelo, como ya educó, entonces es más querendón y más consentidor. Claro, y su pérdida o su pérdida, entonces esa adaptación emocional cuesta muchísimo más en ese entorno de esa mente infantil que una persona ya adulta que lo puede manejar de mejor manera. Tú sabes que el llorar, yo diría que es una forma de liberar esa emocionalidad negativa que está sufriéndose. Pues. Claro. Al llorar tú viertes y te desahogas. Pero en términos generales, muchas de las personas que se le van a ese ser querido no lo lloran, pero lo quieren llorar. No quieren que lo vean llorando. ¿Tú qué le dices? Ahí viene la negación, parte de la negación. A veces la gente no se da cuenta que los procesos funerarios son precisamente para que la gente pueda percibir que lo que sucedió es una realidad. Porque acuérdate que la negación es la primera fase. Quizás el novenario pudiese ser una escalada para que al final tú aceptes lo que viene, ¿no? Exactamente, ya lo aceptaste y ya negociaste contigo mismo y con el entorno. Mira, ya, bueno, murió. Ahora, lo que es bastante, yo quisiera hacer un punto aquí relevante. Ya vas a decirlo porque vamos a una pausa. Okay. También algo así que tiene que ver con el cumplir años, porque se supone que uno, cuando cumple años, se debe sentir feliz. El problema es que cuando ya tiene 80, 82, 85, empiezas a ver muy cercano, tú sabes lo que viene. Claro. Y mucha gente se entristece y empieza a sufrir del duelo al recordar que se le fue esa juventud. Claro. Ya vamos a tratar ese punto. Wilfredo, no se retiren, que está bien interesante. Hace un preduelo. Ok, ya regreso. La misma finalidad en esta vida, todos buscamos la felicidad. No importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de hablar.
Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando con el licenciado Wilfredo Senior. Estábamos en esta parte de duelo y yo le preguntaba a él sobre diríamos, la pérdida de la juventud, de la destreza, de la capacidad física como consecuencia de la edad. ¿No crea algún tipo de duelo? ¿Qué le recomendarías a la persona que no se sienta bien, que se entristece, incluso puede deprimirse, porque ve que ya no es la misma persona de antes? Bueno, incluso hay una ciencia, se llama la tamología, que es la que científicamente estudia todo lo que lo que rodea la muerte, y precisamente hacen hincapié. Hay personas que se especializan en esto, donde tratar a las personas que, por ejemplo, ya perdieron la juventud, para que acepten este hecho como algo natural, que no lo puedes evitar. Claro. Entonces, allí la resignación es importantísima porque es bien manejada, donde te resignas. ¿Cómo haces para volver a los años mozos? Imposible. Eso no puede suceder. Entonces, ¿qué tienes que vivir el resto de tu vida de manera conveniente, alegre como fuiste y rememorando y no añorando tiempos pasados? Tú sabes que creo que es clave aconsejarle a la persona que viva su presente. Así es. Tan feliz como pueda, claro. Porque el futuro ya se sabe. Claro. Y el pasado cómo lo retorna. Así es, ahí viene, por eso utilicé la palabra de rememorar. Rememorar, ¿no? Rememorar, porque es importante. Tú te alegras cuando estás eso, porque ese tipo de recuerdos siempre son gratos. No son, cuando se rememora, son los recuerdos gratos. Y la psique de la persona evitan rememorar lo que fue inconveniente. Entonces, si vive el presente rememorando y no añora, no se entristece. Entonces, claro. Allí está esa fórmula que parece mágica. La cuestión es que es fácil decirlo, pero vivirlo, pero sí con ayuda, con una persona que han sido inteligentes. En estos días escuché un pensamiento que decía: ¿cómo los niños son tan inteligentes y llegan a ver adultos tan brutos? Sí. Sí, ¿verdad, no? Entonces, allí cabe esa parte allí, que no es brutalidad, sino poca inteligencia. Yo la llamaría estupidez. Entonces, es un niño inteligente y después eres estúpido. Sí, claro, eso hay. Mira, yo estoy viendo por allí, hay una lámina, pero ahí están las fases que tú estabas conversando. Ajá. Hay una parte de negociación, pero la negociación, cuando uno oye negociación, ¿con quién vas a negociar? Tú dijiste ya con uno mismo. Con uno mismo. No o con el entorno que te hacen que tú proceses ese duelo. Ajá. Porque la palabra dice, no, que hay que facilitar el duelo. No, hay que procesarlo. Hay que hacer que se procese para poderlo vivir sufriendo y poder... Sufriendo. Debe sufrir. Para poder llegar ¿a qué? A esa negociación con él mismo y con el entorno, para producir ¿qué? Un beneficio, que es la resignación y la readaptación a un estado emocional coherente. Ahora, yo leía por ahí también que esa adaptación, en el caso de la desaparición de un ser querido, llega un momento en que, claro, lo vas a aceptar porque no va a retornar más. O sea, claro. Ya está, ya murió, sí. Entonces, bueno, tú vas, le rindes pleitesías allá, honores, pero ya sabes, cuando te resignas a aceptarlo, que ya no vuelve. El problema es cuando hay una separación amorosa. En cuanto, por ejemplo, porque ahí me imagino que también ocurre un duelo, ¿no? Una pareja que se llevaba bien o que se amaban, pero de la noche a la mañana la mujer o el tipo sale enamorado de otra, de golpe, por las razones que sean, se produce un rompimiento amoroso, como dice allí, en la ruptura con la pareja, pero la pareja no se ha muerto, está allí. Empieza en el fondo un celo interno, que por más que diga, bueno, no importa que se vaya, pero los recuerdos y los buenos recuerdos con esa pareja los disfrute. Esos son uno de los más difíciles, Ajá. Porque está físicamente presente. Claro. De hecho, la experiencia que tengo tratando de dar pertinencia a este tipo de cosas con personas que de alguna manera me ubican para que los ayude, ¿verdad? Y sea una especie de psicoterapeuta, es precisamente que ayudarlos a que esa pérdida se produjo y la otra persona no quiere más nada contigo. Incluso pueden tener hijos y se empeñan patológicamente, aunque es con ella. Y se da mucho en jóvenes, en personas de 20 y tantos años, que ni siquiera 30 años,
que tienen una pareja, entonces rompió, esa pareja por lo general no es porque se enamora de otro, sino que quiere libertad. La otra. La otra. Por lo que se ve en mayor incidencia no es que tengan a una persona en particular fija, sino que empiezan a vivir nuevamente como solteros y no quieren compromiso, se niegan al compromiso. Claro. Y usted lo acaba de mencionar, un celoso patológico, porque ve que la persona que se divierte, sale, y yo estoy incapaz de hacerlo porque yo estoy añorando a esa persona. Incluso, Eso es uno de los más difíciles. Incluso el chantaje, diríamos, yo le recuerdo a un amigo que lamentablemente fue un caso muy sonado aquí en Punto Fijo, ya él era de edad, y se divorció de una mujer joven que él tenía, con la cual tuvo 2 hijos. Y entonces le empezó a celar, porque ella empezó a ser visitada por un individuo. Pero como él le mantenía a los 2 niños, que eran de él, Ajá. él entonces se negaba a aceptar que ella tuviese pareja, y la amenazó. Y entonces un día decidió armarse y decir que él no iba a permitir que el tipo la visitara. Así que se presentó ese día, él llegó armado, el tipo estaba allí y se presentó un impasse que lo iba a matar, pero al fin y al cabo no era verdad, porque él no iba a emplear el arma, pero él fue desarmado y a él lo asesina el otro señor. Entonces, fíjate hasta dónde puede terminar un drama de separación amorosa, porque él no terminaba de entender que él tenía que deslindarse definitivamente de esa pareja, que es el papel del psicólogo, tiene que... Allí viene esos duelos mal manejados que se convierten en patología, en enfermedad. Correcto. Y allí viene, cuando ya pasa un tiempo prudencial y los familiares o su entorno que le interesa a esa persona no reacciona de manera conveniente, hay que visitar a un especialista de esto, sea un psicólogo o sea un psiquiatra, alguien que te pueda ayudar a superar eso, porque si no lo superas vas a caer en enfermedad y vienen los actos inconvenientes. Entonces, fíjate, propició su propia muerte. Sí, porque además no sabe manejar el arma, se dejó de desarmar, que habla de la hostilidad, etapa en la que el individuo se muestra agresivo, desorganizado y decaído emocionalmente al no recibir una solución óptima para continuar con la relación. Así es, fíjate, entonces, ahí viene casos, incluso mi experiencia personal, un tipo de casos particulares, hasta son capaces de perdonar infidelidades. No importa que ande con otros, pero que al final vuelva a mí, yo la perdono. Imagínate tú lo poco que se quieren esas personas o que se valoran cuando su estado emocional no es el adecuado, no es coherente. Porque el ser humano tiene un estado emocional que es coherente y es más o menos permanente, ¿verdad? Hay una mosquita por aquí en el estudio. No se ve. Bueno, ya nos vamos a volver hostiles porque hay un pequeño insecto ahí revoloteando, molestando. Ya regresamos, amigos, vamos a seguir hablando sobre esto porque yo leía por allí que no hay mucha investigación sobre cómo manejar realmente bien ese duelo de separaciones amorosas. Porque en el fondo muchas veces ocurre, habla por aquí de la pseudo-aceptación, caracterizada por la expresión de hostilidad hacia la expareja, intento de reorganizar, intento tal, pero es que él no termina de negociar con ese entorno como tú dijiste. Bueno, ya regresamos y terminamos ahí en ese tercer bloque sobre todo. Sí, perfecto. Ya regresamos, amigos, no se retiren. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud
y familia. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando con el licenciado Wilfredo Senior. Estamos hablando sobre esta parte de la pseudoaceptación, pero que no termina de negociar. Entonces vamos a preguntarle al licenciado qué le aconsejaría, no solamente a ese que tiene ese duelo de una separación amorosa que no termina de desaparecerse, de alejarse. ¿Qué le recomendaría a esa persona, o al mismo que perdió al ser querido, o su mascota, porque a veces se quiere tanto una mascota como un hijo? Que tiene ¿Qué mucha hace? soledad. Debe distraerse, debe Sí, mira, olvidarse. efectivamente, debe buscar otros tipos de recreaciones que no sean las que acostumbra. Realizar ejercicio físico, por ejemplo, inscribirse en un gimnasio, se liberan endorfinas, busque tener amistades nuevas, salga, socialice. Como siempre digo, es fácil decirlo, hacerlo, búsquese un trabajo distinto, haga manualidades. Eso hace que de verdad las personas se distraigan y en su mente no esté presente siempre ese factor que lo perturba, que es el de la separación o de la muerte o de la pérdida de algo. Entonces, cuando te distraes, hay un descanso de esa emocionalidad con ese duelo. Por eso, tómate un descanso, allí ve al descanso, tómate un descanso del duelo. Diga, pero ¿cómo tomo un descanso del duelo? Con distracciones, vea películas que tengan que ver con... En esas series ahorita que te metes en esas series Sí, que en no están tan en buenas. streaming, que son tan buenas, sí. Sí, buenísimo. Videojuegos. Por ejemplo, pasa con las mascotas, ¿no? Hay gente que me ha dicho, una fue mi mamá que tuvo una gata que la acompañó como 14, 15 años, aquello era, y es verdad que los gatos son muy nobles, ellos se te montan encima, se apropian de ti, y es una cosa pegada con uno, y lo defienden. Entonces tú le tomas cariño a ese animalito, pero ellos viven menos que nosotros. Claro. Entonces, tarde o temprano el animalito envejece y muere. Entonces, no, yo no vuelvo a tener más nunca un perro, yo nunca puedo volver a tener un gato, no sé, porque es una negación a aceptar Hay una negación. que la mascota sí va a desaparecer, Claro. uno se tiene que acostumbrar a esa Tiene posibilidad. que tener muy claro ¿Eh? lo que está mencionando, doctor. Tienen un periodo de vida mucho más corto y de una vez hay que asumirlo. Hay que aceptar Hay que eso. asumirlo. Claro, en el caso de los gatos, porque los gatos incluso causan bienestar emocional al dueño. Ese ronroneo de felicidad se transmite al ser humano Sí, y lo ¿verdad? tranquiliza. Hay estudios que dicen que disminuyen hasta las pulsaciones cuando tienes el gato cerca de quien le pertenece. Muchos dicen que la mascota no es el gato, sino la persona, refiriéndose a las mascotas de los gatos y los perros, que son los que causan hasta la muerte. Mira, defienden a ese dueño a capa y a espada Sí, sí. y les ¿verdad? causan bienestar emocional. Entonces, allí viene ese proceso donde efectivamente hay que asumir las realidades, los hechos. La psicología trata de explicar los hechos con, como dicen los abogados, con elementos de convicción, con hechos reales, no con suposiciones. Pero hay parejas, hay gente que han estado, o sea, te lo digo porque no hay nada más histórico como hecho que una fotografía. No tiene álbumes de fotos. Claro. Y además tienen hijos. Pero no falta la señora que como se fue el tipo y se fue con otra mujer, entonces agarra y la foto, las corta Sí. y elimina el papá. Pero ese papá tiene dolientes también, Claro. que son sus hijos. Hay que hacerles ver de manera adecuada que se rompió con la pareja, no con lo demás, y que va a estar presente siempre. Claro. Una reacción lógica, sobre todo de los hombres, es que a esa perra no la quiero ver más, no la voy a tratar. Tienes 2 hijos, 3 hijos con ella, ¿cómo no la vas a tratar? Claro. ¿Ah? Al revés, tiene que ser lo suficientemente superior y sublime para aceptar que Para aceptar, no bueno, está contigo, como pero pareja lo no, pero como madre o como padre sí. Ve eso que está allí sobre los bloqueos, que es interesante, porque esa palabra bloqueo, se bloquean y se quedan metidos en el barrial del duelo. Ahí habla de inseguridades, baja inteligencia emocional, problemas de autoestima. Claro, ahí viene todo ese conjunto de todo ese elementos. conjunto de elementos Ideas irracionales. Yo voy a matar a ese que no quiero que se... sí, que te perturban tu emocionalidad y que haces que no salgas del duelo. Exceso de culpabilidad, decía ahí. Choque, y no pasa. Tienes que dejar, suavizando la cuestión, mientras mantengas esa barrera, no te vas a sanar, no vas a pasar por la etapa del duelo.
tienes que de alguna manera drenar. Tú hablabas del llanto como escape, porque el llanto hace que drenen las emociones, Claro. que la válvula esa no aguante tanta presión y se vaya disminuyendo ese caudal de emociones que no permiten que te readaptes a una realidad distinta a la que tenías antes de la pérdida. Es facilito de decirlo y Alguien hacerlo. no te podría acusar y decir, cónchale, de la noche a la mañana vestías de negro, estabas de luto, pero ahora de la noche a la mañana andas vestido de roja, de azul, pelado, los labios pintados, pero si se acaba de morir tu marido. Bueno, ¿cuándo Sí. se murió? Hace como 6 meses. Ay, tan rápido. Sí, Ya pero lo olvidaste. tan rápido, ya estás de Ya fiesta. lo olvidaste. Entonces, ¿qué pasa? Ajá. Allí viene ese apartado del luto, que también es importante que se maneje. Antes era mucho más riguroso. Las viudas anteriores se ponían de negro hasta los ojos Sí, y duraban años con ese luto y eso no les permitía salir precisamente de esa. Eso es una negación. verdad, claro. Tienes que tener un tiempo prudencial. Pero ¿por qué vas a acusar a alguien de que se te murió el marido y tenían 20 años de casado y ya tienes un año que se murió y es inevitable, hay que resignarse, que retome su vida? ¿Será malo? Es bueno. Puede mantener el vínculo, pero debe Claro. hacer el día a día, el del presente, vivir Claro. su propia Y vida. vivir una emocionalidad sana, Claro. porque vas a estar permanentemente en un entorno. Y ahí viene precisamente el entorno. Cuando se habla, cuando se dice de hablar con personas que te pueden aconsejar, hay que estar muy pendiente de con quién hablas, porque si te puede Claro. causar daño, si empiezan el chisme, el brollo, Dime en política, imagínate. las actividades actuales, Sí, sí. la gente que está, porque entonces dentro del duelo está la frustración. Estoy frustrado, claro, Sí. no terminan de producirse los cambios que tú quieres, entonces te frustra, la pagas con los demás, tiras puertas, te vuelves Sí, neurótico. y ahí sí es malo el proceso de resignación, ¿oíste? Sí, ¿no? Porque con Malísimo. malos gobiernos no se debe resignar. Acabamos de ya de terminar nuestro bloque. Gracias, Senior, Wilfredo Senior, psicólogo, bueno, nos ha ayudado pues en toda esta serie de presentaciones y de ahí la importancia de este programa. No podemos terminar sin seguir aconsejando que necesitamos tener nuestra mascarilla, nuestro tapaboca, porque recuerden que la enfermedad continúa incluso si usted esté vacunado. Siempre queda un porcentaje de posibilidad de que se puedan contagiar y se contagia suave, pero entonces usted se convierte en contaminante. La limpieza de las manos, Y es peligroso. el evitar agruparse, estar excesivamente agrupado, pero no tampoco aislarse y meterse en un cuarto y no salir más nunca porque imagínate, eso es dañino también. Hay que tener muchísimo cuidado con toda esa emocionalidad. Sí. Cuidarse al extremo, pero nunca que te pueda perjudicar. Que te domine Que te ese, domine ese ese cuidado, miedo, sí. ese exceso de Porque causa cuidado. estrés, entonces bajan las defensas también. Correctamente. Bueno, Sí. entonces Wilfredo Senior, gracias por haber acompañando. Y gracias a usted por invitarme. Siempre a la orden. Y cualquier comentario que quieran de este programa, por favor háganlo a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com y WhatsApp por el 0412-667-0642. Sugieran los temas, sugieran los invitados. Nosotros gustosamente estamos aquí para complacerles. Nos sintonizamos la próxima semana. Hasta luego.